Esta es la primera parte de mi opinión y respuesta a los argumentos expuestos por los estudiosos bíblicos César Vidal y Sugel Michelén expuestos en esta recopilación editada por el canal Paz de Dios, cuyo link pongo en la descripción. En este tema César Vidal es el más conocido en la comunidad cristiana como un acérrimo detractor del sionismo y comprobaremos cómo una persona tan educada e inteligente como él cae en opiniones tendenciosas solo con el fin de reforzar sus argumentos antisionistas y antidispensionalistas de manera descarada. Empecemos con el señor Vidal cuando habla del contexto de la Guerra de los 6 días del 1967 y cómo se cuestiona la ética de Israel en esta guerra. Bien, es un punto de vista bastante extendido el que expone este pastor, en mi opinión profundamente equivocado. Voy a intentar explicar por qué. Si el argumento es el de la legalidad internacional, Israel lleva violando la legalidad internacional al menos desde 1967, ocupando un territorio que no formaba parte del Estado de Israel, que se fundó en 1948, desobedeciendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y quebrantando el derecho humanitario de guerra que impide que cualquier nación ocupante desaloje a la gente del territorio ocupado para cubrirlo con nacionales propios. Si estamos hablando en términos jurídicos. El señor Vidal acusa a Israel como un Estado que provocó la guerra del 1967, también llamada la Guerra de los 6 días, que tuvo lugar entre el 5 y 10 de junio de ese año, sin dar ningún contexto histórico, lo cual demuestra a mi parecer deshonestidad intelectual de su parte y explicaremos por qué. Primero, fueron los árabes y no los israelíes los que estuvieron caldeando el ambiente al amenazar con iniciar una nueva guerra para borrar del mapa a la nación judía. Recordemos que antes del 1967 no existían las polémicas actuales con territorios ocupados en Gaza y Cisjordania. Más simplemente, Israel tenía de facto unas fronteras temporales con sus vecinos árabes llamada la Línea Verde, unos límites que se acordaron en el armisticio del 1949 entre israelíes y árabes. Un armisticio no era un tratado de paz, sino un cese de las hostilidades, y ya para este año 1967 los árabes pensaron que ya era un buen tiempo para buscar su revancha de la humillante derrota del 1948. Así, en Egipto se había levantado la figura de Gamal al-Nasser, cuya popularidad en el mundo árabe había subido como la espuma desde que Egipto pudo nacionalizar exitosamente el Canal de Suez en el 1956 en contra de la intención de Reino Unido de retener el control del mismo. Luego, en el 1967, ya este presidente egipcio movió sus piezas para preparar la guerra en contra de Israel. Primero al expulsar a los cascos azules de la ONU que estaban estacionados en la península del Sinaí como garantes de paz en esta región, y luego Nasser fue más atrevido al bloquear el estrecho de Tirán, que es el puerto que tiene Israel en las aguas del Mar Rojo, lo cual tenía graves implicaciones económicas para Israel porque a dicho puerto llegaba la mayoría del petróleo que necesitaba ahí. Por otro lado, los sirios ya habían empezado a hacer incursiones y hostigamientos guerrilleros en los altos del Golán. Como ven, estos son antecedentes importantes que sucedieron antes del estallido de la Guerra de los 6 días del 5 de junio del 1967. ¿Por qué entonces una persona tan educada como el señor César Vidal, con múltiples doctorados en historia, teología, filosofía y derecho y que presume de ser un prolífico escritor y políglota, por qué alguien con su educación y nivel intelectual omite tan descaradamente el contexto histórico de la Guerra de los 6 días para hacer parecer a Israel como un país hostil cuando en realidad lo que hizo fue defenderse para no ser exterminado por los árabes? ¿Acaso lo consideró que no era relevante, o tal vez el señor Vidal está más interesado en manipular a la audiencia desprevenida para que apoye su posición antisionista? Si usted que me escucha está interesado en la verdad y en la justicia, debe sospechar muy seriamente de la honestidad intelectual de César Vidal. Aquí no voy a juzgarlo como cristiano, pero sí lo juzgo como un divulgador influyente que presenta sus argumentos de una manera muy tendenciosa. Como dice nuestro Señor Jesucristo, hay que juzgar con justo juicio y con base en las apariencias, y me parece muy sospechoso la forma en que abordó el contexto histórico de la guerra del 1967, donde simplemente el rigor histórico brilla por su ausencia. Si esto sucede con un evento histórico donde hoy en día es relativamente fácil investigar y verificar los hechos históricos,
¿Qué podemos esperar de la doctrina bíblica de Vidal? Luego recordemos cuando él menciona dos acusaciones importantes en cuanto a la legalidad de Israel en dicha guerra, cuando dice que el país judío violó una resolución internacional que impide que una nación ocupe territorios en una guerra y que eran territorios que no hacían parte de las fronteras del 1948, y que luego la población original de dichos territorios sean desplazados por el país ocupante, obviamente aludiendo a los famosos asentamientos israelíes en la mal llamada Cisjordania. De nuevo, el rigor histórico es inexistente en el planteamiento de Vidal por estas razones. Primero, habla de Israel como un país que viola el derecho internacional, que desobedeció una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y con esta resolución se refiere sin duda a la resolución 242 de la ONU de noviembre del 1967, pero lo que no dice el señor Vidal es que dicha resolución se emitió unos 5 meses después del final de la Guerra de los 6 días. En dicha resolución la ONU animaba a Israel a abandonar los territorios ocupados después de la guerra en la que le tocó defenderse de los agresores árabes, territorios que fueron la península del Sinaí, los Altos del Golán, Gaza y Cisjordania, este último que corresponde a los territorios ancestrales judíos de Judea y Samaria. Por la manera en que Vidal plantea el asunto, da a entender que dicha resolución era preexistente al estallido de la guerra y parece que quiere dar la impresión que Israel comenzó una guerra de conquista de tierra, lo cual nunca fue cierto. Esa guerra del 1967 fue eminentemente defensiva y aunque si bien es cierto que Israel realizó un ataque preventivo en contra de Egipto y de Siria, ya era evidente de que estos países árabes estaban preparando un inminente ataque contra Israel, que siendo un país pequeño de menos de 22.000 kilómetros cuadrados, es apenas normal que los judíos tomaran la iniciativa cuando están en una situación geopolítica donde la primera guerra que pierdan bien puede ser la última guerra que disputen, porque después de eso, ya una nación pequeña como Israel habría sido borrada del mapa por sus enemigos árabes que la rodean y que potencialmente tiene un mayor número de soldados de los que puede disponer Israel. Así que por mucho que les duela a los antisionistas, no es lo mismo que un país capture territorio en una guerra defensiva como lo hizo Israel en esta guerra en comparación a que una nación agresora le conquiste territorio a otro país, como recientemente ha sucedido con Rusia cuando ésta se anexionó la península de Crimea en el 2014 a Ucrania. Y luego a partir de la guerra del 2022 comenzada por los rusos, estos le capturaron más territorio del oriente de Ucrania y que ahora Vladimir Putin reclama para que a futuro Rusia acceda a ponerle fin a esta guerra. Si esta situación se da donde un país agresor anexiona territorio de otro como condición para firmar un acuerdo de paz, ¿cómo se le puede criticar a Israel el que haya construido asentamientos en la mal llamado Cisjordania cuando primero, ese territorio lo ganó en una guerra defensiva y segundo, dicho territorio hace parte de la ancestral Judea y Samaria que todo el mundo sabe siempre fue y es la patria judía sobre esta tierra? Pero parece que en la mente de César Vidal ha ocurrido todo lo contrario, donde los perversos sionistas le han robado territorio a los pobres vecinos árabes sin que existieran provocaciones previas o una amenaza existencial a la supervivencia de Israel. Ahora viene otro punto muy álgido en este conflicto y es el de la supuesta ocupación que hizo Israel en Gaza desde el 1967 hasta el 2005, año en el que Israel voluntariamente se desconectó de dicho territorio, incluso expulsando a sus propios ciudadanos a la fuerza, algo que los antisionistas poco o nada valoran o reconocen. Y por el otro lado tenemos los famosos asentamientos de los llamados colonos israelíes en Cisjordania y que ante la comunidad internacional se han considerado ilegales. Un conflicto que se ha ido complicando con el tiempo. Para entender mejor este asunto, repasemos la historia para saber que el origen de esta región llamada Cisjordania o West Bank en inglés fue bautizada así por los jordanos cuando ellos capturaron esta región tras la guerra del 1948 cuando Israel declaró su independencia. Es decir que esta región con sus límites actuales tiene un origen moderno y no corresponde a una región geográfica o administrativa que se remonte a épocas mucho más antiguas. Ahora bien, ¿cómo Israel se apoderó de un territorio que antes estaba bajo el control de Jordania? Eso ocurrió desde que este país árabe decidió participar en la agresión de Egipto y Siria en contra de Israel. Si bien Jordania estaba un poco indecisa de meterse en la guerra,
El que supuestamente Egipto estaba derrotando a los israelíes animó a Jordania a participar en la guerra, a pesar de que Israel le había pedido al rey Hussein de Jordania que se mantuviera al margen de esta agresión bélica de Egipto y Siria. Pero esta monarquía jordana no hizo caso. En pocos días Israel ya había contraatacado a sus enemigos y capturó a Gaza de Egipto y a este territorio de Cisjordania a Jordania. Si la nación jordana se hubiese mantenido neutral a pesar de la presión árabe, lo más probable es que hoy todavía tendría el control de Cisjordania y de Jerusalén, que fue la parte antigua de esta sagrada ciudad que los jordanos también perdieron en esta guerra de los 6 días. Pues bien, retomando el asunto de los habitantes árabes de Cisjordania, nos preguntamos, ¿Israel le robó tierra a los llamados árabes palestinos que viven o vivían en este territorio? Y aquí comienza la gran polémica. La narrativa palestina afirma que eso efectivamente sucedió, donde estos pobres palestinos han visto cómo a lo largo de los años diversas colonias sionistas les arrebatan tierras y agua desde el 1967, lo que ha implicado que cada vez más la supuesta Palestina ancestral se vaya esfumando del control palestino, lo cual les ha dado legitimidad ante sí mismos y ante parte de la comunidad internacional que ha visto justificada la lucha armada con actos legítimos de resistencia ante la opresión sionista colonialista. Por otro lado está el punto de vista israelí, que es el punto de vista compartido por este canal, y resulta que la realidad es muy distinta a la narrativa romantizada y propagandística que defienden los antisionistas. Antes del 1967, tanto en Gaza como en la mal llamada Cisjordania vivían árabes que primero, nunca tuvieron una ciudadanía palestina, ya que por un lado los egipcios nunca le dieron ni siquiera la ciudadanía egipcia a los gazatíes y por el otro lado, al menos Jordania sí le dio la ciudadanía jordana a los árabes que vivían en Cisjordania e incluso tenían alguna representación en el gobierno, pero poco más. Recordemos, desde el 1948 hasta el 1967 Egipto y Jordania tenían el control de Gaza y Cisjordania respectivamente y nunca se promovió que los habitantes de estos territorios fueran por lo menos autónomos, ni mucho menos que en algún momento se hubiese creado un estado independiente llamado Palestina, que es una de las premisas de la narrativa antisionista. Todo esto significa que cuando estalló la guerra del 1967 en la que Israel capturó Gaza y Cisjordania, estos territorios en la práctica le pertenecían a Egipto y Jordania respectivamente y no eran territorios que fueran tierra soberana de un supuesto país imaginario llamado Palestina, y por consiguiente, los habitantes de estos territorios no eran ciudadanos palestinos como falsamente hacen creer los antisionistas, sino que eran en la práctica ciudadanos egipcios y jordanos los que vivían en Gaza y Cisjordania. El asunto más o menos se complica porque después de dicha guerra, Jordania trató de ser un representante o vocero de los árabes palestinos atrapados en territorio ocupado por Israel, pero por disputas con la Organización para la Liberación de Palestina OLP, como lo sucedido en el 1970 con el conflicto de Septiembre Negro, donde los palestinos quisieron derrocar al gobierno jordano, y ya para el año 1988, Jordania renuncia a cualquier intento de representar a los palestinos y reconoce a la OLP como el legítimo representante de dicha colectividad árabe. Luego les pido que reflexionen en esto. ¿Por qué solo fue que a partir de que los israelíes ganaron en control de tanto Cisjordania como de Gaza que empezó a despertar ese sentimiento nacionalista palestino que antes de los años 60 era prácticamente inexistente? ¿Pero acaso la narrativa palestina no nos dice que siempre hubo una nación palestina ancestral, secular y pacífica, donde los judíos vivían en paz con los árabes hasta el 1948? Si esta supuesta nación palestina era tan ancestral, ¿por qué solo fue que a partir de estos años 60 empezó a surgir el nacionalismo palestino? ¿Por qué no exigieron su independencia de Egipto y Jordania entre los años 1948 al 1967 y solo empezaron a reaccionar en serio cuando esos territorios estuvieron bajo control israelí? Si antes del 1967 se hubiese formado un territorio independiente en Gaza y en Cisjordania, con fronteras reconocidas internacionalmente, con un gobierno y una moneda propia, y que dichos territorios soberanos e independientes de Egipto y Jordania ya hubiesen sido invadidos por Israel,
Solo en dicho caso sí se puede hablar con justicia de una verdadera ocupación, pero lo que en realidad pasó es que Gaza y Cisjordania quedaron en una especie de limbo jurídico porque los países árabes que lo controlaban renunciaron con el tiempo a reclamar dichos territorios, pero le dejaron la papa caliente a los israelíes con una población árabe palestina que se radicalizó y que fue usada por el mundo árabe como un arma política en contra de la seguridad de Israel y de su legitimidad como Estado ante la comunidad internacional. Es decir, que los árabes y otros actores políticos mundiales, al promover la falaz causa palestina, propiciaron el sufrimiento de estos árabes que fueron animados a hacerle daño a Israel, con lo cual este toma represalias donde muchas veces mueren civiles. Todo para alimentar un eterno círculo vicioso de violencia que se retroalimenta a sí mismo. De tal modo que la sangre derramada la ponen los palestinos y los israelíes, mientras el mundo antisionista continúa dando apoyo moral y financiero a este conflicto que está pronto a cumplir 80 años desde que los judíos pudieron restaurar su nación en el 1948. Todo este contexto histórico fue necesario de haberse dicho para aclarar que lo que Israel capturó no fueron territorios soberanos de una supuesta nación palestina, sino que eran territorios que estaban bajo control de Egipto y Jordania, y estos países con el tiempo renunciaron a reclamarlos de vuelta, pero sí apoyaron la lucha armada de aquellos árabes que luego se identificaron como palestinos y que desde los años 60 ya estaban empezando a construir una identidad palestina que se opondría al Estado de Israel y que empezarían a reclamar la liberación de una supuesta Palestina ancestral, pero que en realidad solo fue una narrativa artificial ideada con la ayuda de aliados nazis y soviéticos especialistas en propaganda, como el caso de Johann von Leers, un experto de propaganda nazi que trabajó para el padre de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, y que después del fin de la Segunda Guerra Mundial se exilió primero en Italia, Argentina y finalmente en Egipto, donde asesoró al mismísimo presidente de Egipto, Gamal al-Nasser, que ya mencionamos como fue uno de los protagonistas de la agresión árabe en contra de Israel en esta guerra en cuestión. Curiosamente, Johann von Leers, estando en Egipto, se convertiría al Islam y cambiaría su nombre a Omar Amin en honor a otra figura muy importante dentro del origen de la narrativa antisionista árabe, quien no fue otro que Haj Amin al-Husseini, el que fuera el gran muftí de Jerusalén. Una posición de autoridad religiosa de gran prestigio para los musulmanes, y fue este personaje Husseini que no solo instigó muchas veces a la población árabe para que atacaran a los judíos que vivían en el mandato británico para Palestina, que existió desde el 1920 al 1948, sino que también viajó a la Alemania nazi para reunirse con el mismísimo Adolf Hitler, ayudándole a reclutar musulmanes bosnios para el ejército y nazi, pero que en definitiva lo que quiso era que los nazis hicieran en el mandato británico para Palestina lo que los alemanes le habían hecho a los judíos en Europa, es decir, una operación de exterminio masivo de judíos más conocido como la Solución Final, Holocausto o la Shoah para el pueblo judío, que perdió 6 millones de almas en dicho genocidio. Todos estos hechos históricos son los que la narrativa palestina antisionista antisemita no quiere que sepa, simplemente porque no le conviene en su intención de demonizar a los judíos. Para terminar, es obvio que estamos ante un conflicto muy complejo y que un personaje tan prestigioso y supuestamente tan educado como César Vidal sobresimplifique y tergiverse de una manera tan grosera una narrativa histórica con el único fin de satanizar al sionismo y deslegitimar el derecho a existir del Estado de Israel. No solo desde el punto de vista del derecho internacional, sino desde el punto de vista bíblico, es poco menos que malintencionado. En una segunda parte abordaremos la opinión de César Vidal sobre el Estado moderno de Israel desde el punto de vista bíblico. Los esperamos.